¿Qué tal, chicos? Pues vamos a ir iniciando entonces ya esta sesión de ejercicios. Primero quiero empezar por saber si tienen alguna duda o pregunta aún sobre que es la solución de la ecuación de segundo grado. Entonces, esa no la hemos hecho aquí en clase, pero ya les había comentado que esos ejercicios ya los pueden ir haciendo por su cuenta, de forma independiente, ya nada más ver aquí las dudas que puedan tener. Entonces, si ¿tienen alguna duda aún sobre cómo resolver la ecuación de segundo grado? ¿No, ninguna? Perfecto. No, profesor. Nos vamos aquí a este es el mismo que ustedes ya hicieron anteriormente. En el ejercicio 22 es poder establecer si un número es impar o par. Para que nosotros sepamos si el número es par o impar, lo que tenemos que hacer es calcular el módulo del número. Entonces, leo un solo número, realizo la operación de módulo y entonces verifico si ese módulo es igual a 1, entonces ya sé que es impar. En caso contrario, es decir, que sea igual a 0, entonces el módulo es impar. Entonces, eso es básicamente lo que tiene que hacer el programa. Eso es todo lo que tiene que hacer ese programa. En términos de lo que tiene que hacer entonces, es lo mismo que ya habíamos hecho anteriormente, que es leer un solo número. Entonces, tenemos que leer el número n y recuerden que para que yo pueda utilizar el módulo solamente se puede utilizar con números que son enteros. Si el número es flotante, doble, no se puede realizar la operación de módulo. Entonces, aquí en que es ya mi número entero, lo primero que tengo que hacer es leerlo. Una vez que lo leo, entonces voy a determinar si es par o impar. Para eso, lo que les estoy pidiendo es que ahora, en lugar de usar la estructura if-else, utilicen la asignación condicional. En el caso de la asignación condicional, entonces va primero el verificar si es par o impar, y eso sería a través del módulo. Esa es mi condición. Mi condición es si n es módulo 2 es igual a 0, entonces significa que el número es par. En caso contrario, es decir, el else es que es impar. Ahora, cuando yo lo quiero utilizar directamente en el cout, tengo que ponerlo todo entre paréntesis, porque es la forma en la que puedo determinar o puedo establecer que primero quiero que haga esta determinación y después lo mande a cout. Si yo no lo hago así, no pongo esos paréntesis, por ejemplo, aquí así, le quito los paréntesis, entonces no me va a marcar ningún error. Aquí nada más me está diciendo warning. Bueno, a lo mejor no se alcanza a ver mucho, pero ahí me dice, me da un warning. Los warnings son simplemente me está diciendo que ahí puede haber un problema, pero realmente no es un problema de sintaxis o que me prevenga de poder correr el programa. Sin embargo, si yo lo corro, entonces me devuelve esto. Me devuelve un 1, ¿por qué? Porque ahí me está diciendo que es verdadero. Me devuelve un 0 porque me está diciendo que es falso. Pero yo no quiero eso, yo lo que quiero es que me imprima la cadena. Entonces, por eso le digo que entre paréntesis para que aquí determine cuál de las dos cadenas me va a enviar. Y ahora sí, cuando lo corra, me diga que el 24 es par. O me diga que el 29, por ejemplo, es impar. Y entonces, estas asignaciones condicionales las uso cuando tengo que devolver un resultado específico. Si voy a hacer una serie de operaciones, entonces no me conviene usar asignación condicional. Si nada más voy a hacer
pero si lo único que necesito, como en este caso, es saber si es par o impar, o en el caso de los que vimos, hacer calcular el valor absoluto, calcular el máximo de 2 números o hasta de 3 números, para ese tipo de cosas sí lo puedo hacer a través del uso de asignación condicional. Pero si quiero hacer algo más allá de eso, entonces ahí no me conviene utilizar la asignación condicional, sino más bien la estructura if-else. ¿Tiene alguna duda o pregunta hasta aquí? Entonces, por ejemplo, ahí en vez de utilizar cout, también se puede utilizar una variable. Se puede sacar una variable. ¿A qué te refieres con se puede sacar una variable? Sí, o sea, en vez de poner cout, poner c es igual a la condición, el Ah, ok. operador. Aquí sí les va a marcar un error. En este error, en este seout que tengo aquí sí existe un error porque no puedo asignar el valor y después mandarlo a imprimir. Eso sí no lo puedo hacer. Puedo primero hacer la asignación y después ya puedo mandarlo a imprimir. Pero no puedo hacerlo las dos operaciones en la misma condición, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo no estoy asignando, nada más estoy determinando qué es lo que quiero hacer. Eso sí lo puedo hacer, pero no puedo hacer la asignación a una variable y entonces mandar a imprimir. Por ejemplo, aquí sí ya me daría, ya no tengo ningún error, porque primero estoy asignando el valor y después lo estoy mandando a imprimir. Si yo lo quiero hacer así, es decir, quiero directamente mandar a imprimir este resultado, entonces la forma en la que lo tengo que hacer es sin poner delante este n igual a 2. Es decir, no puedo asignar en, en, la, misma, en la misma instrucción. O sea, esto sí lo puedo hacer, pero hacer n o c o la variable que sea, asignar la variable y mandarla a imprimir, no lo puedo hacer, eso sí no lo puedo hacer. Aquí no estoy asignando el valor, realmente n no va a modificarse, simplemente me va a imprimir ese valor y eso sí lo puedo hacer. ¿Sí? Perdón, aquí me faltó los paréntesis. Eso siempre los paréntesis es para indicar que quiero hacer toda esa operación y el resultado de esa operación la quiero imprimir. Si yo no se los pongo, de todas maneras me corre, pero lo que me va a poner es solamente 1 o 0, dependiendo si la condición es verdadera o es falsa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, perdón, sí, entonces aquí, por ejemplo, le digo 25 y me va a dar 0, pero n no es 0, pero la condición es falsa. Por eso es que me da un 0. O si le doy un número que sí es impar, aquí me va a imprimir 1 porque la condición es verdadera. Y al final de cuentas, cuando no pongo los paréntesis, eso es lo que entiende South, que lo que tú quieres saber es si es falso o verdadero. Pero ya con los paréntesis se entiende que lo que tú quieres hacer es hacer toda esa operación primero
y entonces mandar a imprimir, ¿no? Por ejemplo, si pongo un número impar, 27 le va a sumar un 1 y ahí está el 28. ¿Sí? Entonces, eso sí, así sí lo puedo usar, así no lo puedo usar. ¿Sí queda claro? Sí, maestra, gracias. Perfecto. Muy bien, Brian. ¿Alguna Profesora, otra duda o pregunta, chicos? yo, yo tengo una duda. Dime, Bueno, Luis. por ejemplo, yo lo hice como separado, se podría decir. Haga de cuenta que yo puse igual el signo, pero al momento de poner el par o impar, por ahí chequé pues, que no tenía los paréntesis ahorita que lo explicó. Pero la pregunta es si se puede hacer de esta manera, si se puede dividir, no sé, que sea el número luego el signo de porcentaje igual a cero, que esa sea una condición. Y lo que hice fue que puse otra condición, que puse que el número era con el por ciento igual a uno. Y sí, sí me imprime, o sea, si pongo un, no sé, un 2 me sale igual cero, me sale uno, pero no me sale la condición de que es par o impar. En ese caso, ¿qué se puede hacer? O, Ahí es porque estás haciéndolo así. Es decir, ahí te falta poner los paréntesis forzosamente porque ahí nada más te está poniendo algo como esto que veíamos aquí, nada más te está poniendo cero, que no es lo que estoy esperando, porque la condición es falsa. Entonces, eso es lo que tienes que hacer es poner los paréntesis para que en efecto haga la operación que estás esperando, que es determinar o que imprima que es par o impar. ok, pero bueno, es forzoso el cout, ¿verdad? Porque yo lo puse como si fuera una tipo fórmula, de no sé, puse una variable c y que c es igual al n por el símbolo de por ciento 2 igual a cero. Igual así lo hice con el uno. Así es, necesitas forzosamente el cout. Para que yo no utilice el cout, necesitaría usar una variable que no hemos visto, una clase que no hemos visto, que es la de las cadenas. Esa, de hecho, no la vemos en este curso porque esa ya es programación orientada a objetos. Entonces, en eso, ahí sí ya podría yo poner algo así. Y entonces aquí decir simplemente, pero esto aún no lo vemos, todavía no llegamos a la programación orientada a objetos. Entonces, a mí yo no quisiera que se adelantaran en ese punto porque entonces lo que va a pasar es que se van a confundir y al final va a ser más complicado que puedan ir realizando sus programas porque se van empezando a confundir conceptos. Entonces, con lo que ustedes ya tienen hasta ahorita, todos los ejercicios es posible resolverlos, que ya cuando van conociendo más herramientas, pues se van haciendo más sencillos los programas, más fáciles, menos líneas, sí. Pero es importante ir entendiendo las bases. Es como cuando nos van enseñando a sumar. Entonces, primero, pues nos enseñan a sumar solamente 1 más 5, números de un solo dígito. Después nos van ya aumentando la cantidad de dígitos, pero no hay acarreos entre uno y el otro, ¿no? Si nos ponen 12 más 22, que entonces ahí no se provoca ningún acarreo entre las unidades y las decenas. Y después poco a poco nos los van poniendo y después ya nos llevan a la multiplicación, porque yo puedo volver a hacer todas las multiplicaciones en base a sumas sucesivas. Y puedo resolver ese problema con solamente sumas sucesivas, pero es más fácil, más rápido con la multiplicación. Pero si no entiendes bien el concepto de la suma, no puedes ir avanzando en el resto de los conceptos. Es lo mismo con la programación. Aquí estamos viendo primero herramientas básicas.
Pero si tú entiendes bien las herramientas básicas, entonces cuando veamos las herramientas más complejas, ya se te van a hacer naturales, simples de entender. Entonces, por eso, en ese caso, Luis, sí es absolutamente necesario que se haga así. Sí hay formas diferentes de hacerlo, sí necesitamos un poco más de herramientas para llegar hasta ahí. Entonces, ahorita con lo que tenemos sí podemos hacer esto tal cual. No sé si eso ya te quedó claro, Luis. Sí, profesora, muchas gracias. Perfecto, chicos. Muy bien, entonces ahora lo que quiero es que hagamos ejercicios sobre el switch. Ahora, yo nada más les puse un solo ejercicio sobre este operador, el de asignación condicional, pero todos los anteriores realmente se pueden ir haciendo con asignación condicional, la mayoría, ¿no? Si hay dos que tres que no se pueden hacer. Yo les diría que practiquen uno o dos ejercicios más de los anteriores para que ustedes puedan ver cómo se puede ir utilizando ese para hacer más compacto su programa. Eso es nada más para que tengan mayor uso sobre las herramientas. Realmente es no hay un beneficio por hacerlo de una o de otra manera, simplemente es para que entonces ustedes vayan teniendo un mejor entendimiento de lo que vamos utilizando. Lo que quiero que hagamos en esta clase son estos dos ejercicios, que es básicamente para que ustedes aprendan a plantear un switch. Entonces, en este switch, primero van a leer un número y ese número es un número entero. Y entonces, de acuerdo al número que les dio, entonces ustedes van a decir lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo. Y en caso de que no sea ninguno de estos números, entonces tendrán que, a través del default, decir error, el número tiene que estar entre 1 y 7. Y en este caso, esto es para saber cuántos días tiene cada uno de los meses. El mes lo vamos a leer con un solo número entero. Entonces, van a leer un número entero y que en base a ese número entero van a saber, pues si es el 4, es entonces el mes de abril y tiene 30 días. Entonces, si te da el usuario el número 4, entonces le vas a decir, abril tiene 30 días. Y así sucesivamente para cada uno de los meses. Y en caso de que te dé un número fuera de rango, es decir, que no está entre el 1 y el 12, entonces en el default vas a decir error, ese mes no existe. ¿Dudas o preguntas de lo que tienen que hacer? Creo que no, profesor. Muy bien, entonces los voy a partir en grupos para que lo vayan haciendo y entonces yo los voy visitando en sus equipos para que vean ya si tienen problemas específicos en cómo escribir el switch. Recuerden que para el switch se necesita leer una variable, que en este caso es n para decir el número de día o n para decir el número de mes. Ambas son de tipo entera, entonces como son de tipo entero, haces el switch y el case tiene que ser números enteros, es decir, ahí no van comillas sencillas, solamente el número 1, 2, 3, 4 hasta el 7 o 1, 2, 3 hasta el 12 por cada case. Y recuerden que siempre tienen que terminar con la instrucción break. Cada uno de los case inicia en case 2 puntos y termina en break punto y coma, siempre. Y aquí adentro lo que tiene que venir es justo lo que quiero hacer, ¿no? Out lunes y break. Y así sucesivamente, o out enero tiene 31 días, tal. Y break. Siempre tiene que venir la condición default para manejar los errores. Entonces, en el default siempre manejamos los errores para decir error, el número está fuera de rango, o error, ese mes no existe. Entonces, los voy a ir repartiendo entonces en equipos
para que entonces podamos ir trabajando en todos los equipos. Entonces, antes de que los mande a sus salas, ¿alguna duda o pregunta? No, Miss, ya sé cómo. No, Perfecto, entonces... Maestra, Este, el lunes hay clase. Perdón. Exactamente, nada más antes de que los separara, les iba yo a avisar que el lunes ya les había dicho que teníamos clase, pero no había revisado el calendario. El lunes no hay clases, entonces el lunes no nos vemos, nos veríamos hasta el próximo miércoles. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces los mando a sus salas.